hoy pues vamos a hablar acerca de las obligaciones que tienen los sujetos obligados no financieros de conformidad con las normativas en materia de prevención para el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En la mañana de hoy, pues también nos acompañan nuestros compañeros de la UAF, el licenciado Ricardo Moreno, la ingeniera Vanessa Rodríguez, y también pues agradecemos enormemente a la licenciada Rita Espinosa. Ella es la jefa de asesoría legal y también tiene que ver con el área de capacitación de la UAF, es decir, la Unidad de Análisis Financiero. Vamos entonces a empezar en la mañana de hoy a compartir nuestra presentación para dar inicio entonces a la capacitación. Es la responsabilidad que tienen los sujetos obligados no financieros frente a las normativas en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta es nuestra agenda. Vamos a tratar de ser bastante breve para darle oportunidad a los compañeros de la UAF quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Ellos van a conversarles acerca de los reportes que tienen que hacer ante la Unidad de Análisis Financiero, es decir, la UAF, ¿no? Empezamos pues de manera muy breve a hablarles un poquito de los hitos internacionales y el impacto que esto ha repercutido en la regulación panameña. Tenemos como primer lugar, pues, dentro de todos los estándares internacionales, la Convención de Viena. Esto se da para el año de 1988. La Convención de Viena es la que regula todas las relaciones internacionales mediante todos los tratados, ¿no? Y allí, pues, todos los convenios deben cumplirse por parte de sus miembros o los países que son signatarios dentro de esta convención. Por otro lado, tenemos que para el año de 1989 se crea el Grupo de Acción Financiero Internacional, es decir, mejor conocido por sus siglas en español como el GAFI. En principio, pues el GAFI estaba conformado por 7 grandes países como Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña, estaba también por Alemania, por España, por Rusia, ¿no? Entre otros países. Ellos pues conformaron este Grupo de Acción Financiera Internacional con la intención de prevenir todo lo que era relacionado con delitos de lavado de activos o conocido también como blanqueo de capitales. Para el año de 1990 se dan a conocer por primera vez las 40 recomendaciones del GAFI. Por otro lado, para el año de 1995 se crea el Grupo Egmont, grupo pues que aglutina toda la información una vez procesada por las distintas unidades de análisis financiero. En caso de Panamá, pues se denomina la UAF, es la encargada pues de analizar toda la información que se le envía y que más adelante van a conversar nuestros compañeros de esa institución. Tenemos que para el año de 1996, Panamá, pues propiamente para octubre, para este mes, Panamá ingresa a formar parte del grupo GAFI, es decir, el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero para el área del Caribe. Para el año 2000, Panamá empieza a ir emitiendo sus primeras normativas con relación a la prevención. También, pues, allí se da la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, pues, es la convención que es la encargada de tratar de combatir todo lo relacionado con el crimen organizado o la delincuencia organizada. Para este año 2000 es importante
es un gran hito para Panamá. Aquí se promulga, en principio, pues la Ley 42, que es la primera regulación en materia de prevención para los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como también para el financiamiento del terrorismo. Tenemos pues que para el año 2000, como todos saben, se produce el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Esto pues hace que el Grupo de Acción Financiera emita otras nuevas recomendaciones con relación a combatir, primero prevenir y luego a combatir todo lo que está relacionado con el financiamiento del terrorismo. Panamá, pues para el año 2002, en temas de estas convenciones de las Naciones Unidas, pues Panamá forma parte signataria, ratifica su, su introducción o dentro de estas convenciones, ¿no? Para el año 2003 se firma también y se da la Convención de Mérida en Yucatán, convención que busca pues como tratar de combatir todo lo relacionado con la corrupción. Posteriormente, para el año 2010, Panamá, como era miembro del Grupo de Acción Financiero, pero para la región del Caribe, entonces Panamá deja de pertenecer al GAFI y pasa entonces a formar parte de GAFILAT. Es lo mismo, solo que para la región de Latinoamérica. Posteriormente, para el año 2015, Panamá pues emite la ley 23. Esta ley es del 27 de abril del 2015, ley que adopta medidas en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es nuestra primera normativa propiamente tal en materia de prevención de todos estos delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, así como con el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Posteriormente, pues como todas las leyes van evolucionando en el transcurrir del tiempo, pues la ley 15 no escapa de ellos y se han dictado diversas modificaciones, se han emitido, como por ejemplo para el año 2017 se emite la ley 21, que es de mayo del 2017, ley que hace modificaciones a varios artículos contenidos dentro de ley 23. Posterior, para el año 2019, con la ley 70, que es del 31 de enero del 2019, ley que hace también cambios no solamente a normativas dentro de ley 23 de 2015, sino también adecua pues y modifica algunos artículos del Código Penal, y aquí se introduce otro delito más a los del blanqueo de capitales, ¿no? Que es la evasión fiscal. Dependiendo, pues, de cómo surja la evasión fiscal, asimismo podría estar, ya sea si es en el ámbito administrativo o si supera el umbral, es decir, 300.001 en adelante, pues ya entonces sería considerado como un delito. Posteriormente, para el año 2020, se emiten dos normativas muy importantes. La primera es la ley 124, que es del 7 de enero del 2020, ley que nos crea a nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros y establece el marco regulatorio de la misma. Cuando éramos, mediante ley 23, en ese momento nos denominábamos Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. Una vez se emite la ley 124, entonces de intendencia pasamos a ser superintendencia de sujetos no financieros. Posteriormente también, para este mismo año, se promulga la ley 129, que es del 17 de marzo de este mismo año 2020. Esta es la ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas constituidas en Panamá.
Para el año 2021, la ley 23 vuelve a sufrir otras modificaciones, ¿no? Y se emite la ley 254, que es del 11 de noviembre del 2021, ley que introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal. Esta ley modifica a Ley 23 del 2015, Ley 124 del 2020, Ley 129 también del 2020. Esto es lo que está más relacionado con lo que respecta a nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros, ¿no? Y también pues hace modificaciones a algunos artículos del Código Fiscal. Por último, tenemos el año 2022. Para este año se promulga el decreto ejecutivo número 35 del 6 de septiembre del 2022, decreto que hoy día es el que reglamenta a la ley 23 del 2015. Y también pues tenemos el decreto ejecutivo número 13, que es del 25 de marzo también del 2022, decreto que regula todo lo atinente a ley 129 con relación pues al registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas en Panamá. Tenemos pues para hablar un poquito de este ente regulador y supervisor, es decir, de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, tenemos normas propiamente, pues, tales como ya les mencioné, Ley 23 del 27 de abril del 2015, es la ley que adopta medidas en materia de prevención, están sus modificaciones, el decreto que hoy día la reglamenta, que es el decreto ejecutivo número 35 de 2022, tenemos ley 124, que es la que nos crea a nosotros como Superintendencia de Sujetos No Financieros, y está la ley 129 del 2022 también, reglamentada bajo el decreto ejecutivo número 13 del 2022. Dentro, pues, de otras normativas que también hay que tener presente o en consideración y que están en nuestra página web, están los acuerdos, hay guías, hay resoluciones emitidas tanto por junta directiva, quien es nuestro máximo autoridad competente, y así pues también tenemos resoluciones emitidas por la superintendencia, es decir, por la superintendente. La Superintendencia de Sujetos No Financieros pues tiene una misión que es la de supervisar y regular a los sujetos no financieros en materia de prevención. Todo esto pues en la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en Ley 23 del 2015, sus modificaciones, así como su reglamentación. Dentro de la visión está llegar a ser un organismo con altos estándares en la supervisión y regulación de los sujetos no financieros, brindando pues un apoyo permanente en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El impacto positivo es crear una cultura de cumplimiento en materia de prevención, ¿no? Recuerden que el delito de blanqueo de capitales está tipificado dentro de nuestro Código Penal, propiamente en el artículo 254, ¿no? Allí se establece un listado de los delitos precedentes. Hoy en día tenemos alrededor de 36 o 37 delitos precedentes al del blanqueo de capitales, ¿no? Y también pues de crear prevención en financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a todos sus sujetos obligados, en este caso no financieros. Dentro de la ley 124, pues también se le establecen múltiples facultades a la superintendencia de sujetos no financieros, como por ejemplo la superintendencia tiene amplias facultades para supervisar a los sujetos no financieros
para que cuenten con procesos, procedimientos, políticas, ¿no? Para la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como también con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Otro de las facultades o de las potestades que tiene la superintendencia es la de velar por el cumplimiento de todas estas disposiciones legales que al inicio pues yo le mencioné. El incumplimiento de las disposiciones podrían acarrearle sanciones, sanciones pues que una vez que ya están en firme, es decir, que no admiten ningún otro tipo de recurso porque ya se han agotado todos lo que la ley así le faculta, pues entonces también tendríamos que notificarle a la UAF, es decir, a la Unidad de Análisis Financiero, las sanciones impuestas. Otra de las facultades es la de adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgo, tal cual así lo hace la recomendación número 1 del GAFI. Otras, dentro de sus facultades, están las emisiones de normas, de documentos de orientación, de retroalimentación, de dictar directrices, ¿no? Todo en materia de prevención. Y por último, pues la de establecer los mecanismos y procedimientos que aseguren las capacitaciones continuas para los sujetos obligados no financieros, ¿no? Capacitaciones pues que son obligatorias, que cada sujeto obligado no financiero debe contar, debe tomar y también es importante pues que compartan o que tomen en cuenta para las capacitaciones a todos sus empleados y colaboradores, sobre todo pues como nosotros lo denominamos los que están en la primera línea de defensa, es decir, los que tienen algún trato, comunicación con los clientes o recepten dinero por parte de los clientes o laboren en áreas sensibles como por ejemplo en áreas de recursos humanos, de tecnología, de auditorías, entre otras. Nuestro organigrama nosotros pues estamos aquí divididos en 3 grandes direcciones. Tenemos la dirección de supervisión, que es la encargada de hacer las supervisiones o las inspecciones a los sujetos obligados no financieros, supervisiones que pueden ser in situ, es decir, en el lugar, o pueden ser extra situ, mediante un formulario denominado FODE que se le envía a los sujetos obligados no financieros. Este formulario es de estricto cumplimiento, es decir, que los sujetos obligados no financieros, una vez se le envía estos formularios, tienen la obligación de completarlo y enviarlo a la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Otra de las direcciones es la dirección de regulación, son los encargados pues de emisiones de guías, directrices, todo en materia de prevención, así como también pues la de iniciar los procesos administrativos sancionatorios. Y por último pues tenemos también la dirección del RUF, es decir, del Registro Único de Beneficiarios Finales. Es obligación que si un abogado a su vez brinda servicios como agente residente, tiene pues la obligación de registrarse no solamente ante la SSNF en línea, sino también ante la plataforma de el RUF, es decir, del Registro Único de Beneficiario Final. La superintendencia supervisa y regula a 5 grandes sectores, ¿no? Que a su vez también están divididos por sus sectores, sectores como inmobiliario, construcción. Este sector está aquí bajo, pues, este sector también están otros subsectores como están las promotoras, la inmobiliaria, las constructoras, los contratistas generales, los contratistas especializados, están también los corredores de bienes raíces cuando se involucren en transacciones de compra y venta para algún cliente, ¿no? Otro sector es el sector de zonas francas y comercio exterior. Aquí está básicamente
reguladas y supervisadas todas las empresas que están establecidas dentro de la zona libre de Colón, así como también pues en todas las zonas francas a lo largo de Panamá, también dentro de las zonas francas del Barú, zonas francas están de todas las empresas que están establecidas en las agencias de Panamá Pacífico, ¿no? Tenemos un sector de casinos y juegos de suerte y azar. Aquí comprende a todos los casinos, las salas de juegos. Está también el sector mixto. Este sector tiene como subsectores las empresas dedicadas al transporte de valores, también las empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, a las comercializadoras de metales preciosos y piedras preciosas, es decir, joyerías, también las casas de empeño. Tenemos dos entidades estatales, como por ejemplo están los correos y telégrafos, así como la Lotería Nacional de Beneficencia. Y por último, pues está el sector de profesionales, comprendidos para abogados, contadores públicos autorizados y notarios. En los casos de abogados y contadores públicos autorizados, solamente pues serían considerados sujetos obligados no financieros aquellos abogados o contadores que basta con que realicen una de las actividades que se encuentran listadas en el artículo 40 de Ley 124, como por ejemplo, y también dentro del acuerdo JD 02-2022. Este es el acuerdo que establece las directrices, ¿no? Todas las guías y directrices y los lineamientos que van relacionados con las actividades realizadas por profesionales, ¿no? Ya sea en nombre de un cliente o por un cliente que realicen abogados o contadores públicos autorizados. Entre ellas podríamos mencionar la compra y venta de bienes inmuebles, administraciones de dinero, valores, bursátiles, activos, administrar cuentas bancarias, cuentas de ahorro, organizar organizaciones de aportes o contribuciones para las creaciones, operaciones o administraciones de personas jurídicas. También pues tenemos las creaciones de personas jurídicas. Esto solo aplica para los abogados, ¿no? Pero con relación pues a este literal, sí aplica para ambos, es decir, contadores públicos autorizados como también para abogados, operaciones o administraciones de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como por ejemplo sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, ¿no? Y demás. Tenemos también operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas. Tenemos compra y venta de personas jurídicas o estructuras jurídicas, actuar o arreglo para que una persona actúe como director, apoderado de una persona jurídica o una posición similar con relación a otras personas jurídicas. También pues prestar algún tipo de domicilio. Y por última, que esta también es solamente para los abogados, brindar sus servicios como agente residente. Todas las demás aplican tanto para abogados como para contadores públicos autorizados, ¿no? Aquí apreté algo. Es importante tener presente, pues, estas actividades. Basta con que se realice una de ellas para que automáticamente sea un sujeto obligado. ¿Qué quiero decir? Siempre lo digo también a la inversa. No todos los abogados ni todos los contadores públicos autorizados son sujetos obligados. Solamente serán sujetos obligados, basta con que realicen una de las actividades que están listadas en el artículo 40 de Ley 124. También lo pueden encontrar en el acuerdo JD 02-2022. Dentro de una información importante que ustedes deben tener presente son las aplicaciones de las debidas diligencias. Debidas diligencias
a clientes, a beneficiarios finales, y hay sectores pues que también es importante realizarla a los proveedores, como es el caso pues de la zona libre de Colón y demás zonas francas. En las debidas diligencias es importante que hagamos una identificación adecuada, una verificación razonable y toda esta información la dejemos documentadas. Documentadas puede ser ya sea en físico, en digital o de ambas formas. Lo importante es que mantengamos la información. Información que a su vez debe estar actualizada y debemos conservar o resguardar la misma por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación contractual, profesional o de negocios. Dentro de las medidas de debida diligencia, pues también es importante contemplar todo el conocimiento ampliado de los PEP, es decir, de las personas expuestas políticamente, también pues de los estrechos colaboradores, de los empleados, ¿no? Hoy día, a raíz pues de la modificación de la ley 254, allí también es importante conocer la naturaleza del negocio del cliente, dar un seguimiento continuado a esta relación de negocio. El artículo 40 de Ley 23 establece pues la importancia de los diseños de controles para las aplicaciones de medidas preventivas, todas pues bajo un enfoque basado en riesgo. También en el decreto ejecutivo 35, allí pues la importancia de que primero nosotros como sujetos no financieros tenemos que hacer una autoevaluación de los riesgos asociados, es decir, de los riesgos a los cuales podamos vernos expuestos como sujetos obligados no financieros, y una vez hecha esta autoevaluación, asimismo pues ir haciendo evaluaciones con relación a los clientes, a los productos y servicios que ofrezcamos, ¿no? Es importante tener presente esto, participar en las capacitaciones, contar con un manual de prevención, hacer los reportes correspondientes ante la UAF, que posteriormente pues les van a conversar un poquito. Hay que tener un compromiso y una cultura de cumplimiento, es decir, que cada uno como sujeto obligado no financiero debe contar con su propio manual de prevención, manual pues que allí debe tener injerencia, la alta gerencia o un gobierno corporativo, ¿no? Pues la alta gerencia debe tener conocimiento de todas las responsabilidades y funciones aprobadas. También es la que tiene bajo su responsabilidad establecer pues el monitoreo, la implementación de una adecuada estructura de controles internos en materia de prevención. Es importante contar con la persona enlace, persona pues que tiene distintas funciones que están definidas dentro de Ley 23 en materia de prevención, es decir, básicamente dentro de una de sus funciones, tiene varias funciones, pero dentro de sus funciones principales están las de realizar los reportes correspondientes ante la UAF, ¿no? El manual debe contar pues con una estructura organizativa, también administrativa, ¿no? Allí plasmar cuáles van a ser las políticas, los procedimientos, los controles que se van a implementar en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo. Debe también dentro del manual contemplarse la forma en cómo ustedes van a hacer una segmentación adecuada de los clientes, todo bajo un enfoque basado en riesgo, así como también pues una segmentación de los empleados, de los proveedores,
Eso es en atención a el tamaño, a la complejidad del negocio o de las actividades que estemos realizando. Y contemplar un punto medular que ya les indiqué, que son las capacitaciones que deben ser continuas en temas específicos, sobre todo en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Para hablarles muy someramente un poquito acerca también de la identificación y la gestión del riesgo. El enfoque basado en riesgos, como ya les he indicado, es la recomendación número 1 que hace el GAFI, pues aquí es la forma como nosotros debemos adoptar medidas para la prevención de estos delitos. Es decir, debemos, dentro de estas medidas, también tomar en consideración los riesgos a los cuales podamos vernos expuestos y por ende, pues, la forma en cómo vamos a mitigar estos riesgos, qué controles vamos a implementar para mitigar estos riesgos, ¿no? La ley señala que a mayor riesgo debemos reforzar, debemos intensificar la información, es decir, debemos requerir mayor información tanto de clientes, en el caso que así lo amerite, de los proveedores y de los beneficiarios finales. Por ende, a mayor riesgo hay que aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Y cuando se trate de riesgos menores, pues nos podrán permitir adoptar medidas más simplificadas, es decir, aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas. Riesgo, pues, no es más que la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia de un hecho, una acción o por omisión que pueda afectar adversamente, pues, la capacidad de una organización de lograr sus objetivos. Es decir, hay que tener en cuenta aquí cuáles son las posibles amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que esto podría ocasionarnos si se llega a producir. Hay que tener en cuenta los criterios para adoptar medidas preventivas, todo bajo un enfoque basado en riesgo. En primer lugar, tener en cuenta los factores de riesgos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Clientes, productos y o servicios, canales de distribución, comercialización, así como la ubicación geográfica. Esto también va a depender del tamaño, la complejidad del negocio. Por ende, es importante entonces analizar cuáles son estos riesgos, evaluar los mismos y establecer controles pertinentes, ¿no? Controles, pues, que también están contenidos dentro del artículo 40 de Ley 23 y la importancia de contar con herramientas tecnológicas que son las que van a agregar efectividad en materia de prevención de estos delitos. Y también, pues, algo muy importante son las aplicaciones de las debidas diligencias. Recuerden que a mayor riesgo, entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. A menor riesgo, pues podemos aplicar debidas diligencias simplificadas o básicas. Otra de las obligaciones es establecer políticas, procedimientos en materia de prevención, ¿no? Para ello es importante que los países establezcan los mecanismos de cómo identificar, evaluar y entender los riesgos, ¿no? Riesgos, pues, asociados a el blanqueo de capitales o lavado de activos, así como también al financiamiento del terrorismo. Para ello, pues, es importante adoptar todas las medidas o los mitigadores de riesgo que están también establecidos dentro del Decreto Ejecutivo 35. Para ello es importante contar con un manual de prevención, matrices de riesgos, dentro del manual establecer todo lo atinente a las debidas diligencias,
Es decir, contar con formularios de las debidas diligencias para realizar una identificación adecuada, una verificación razonable, dejar documentada la información, darle un seguimiento continuado a toda esta información que nosotros vamos obteniendo, contar con una persona enlace o un responsable del área de cumplimiento, y también están las capacitaciones continuas, ¿no? Aquí dentro del manual, como ya les había indicado, la importancia de que allí se establezcan políticas, procedimientos, manual que debe contar con la aprobación de la alta gerencia, ¿no? Ellos van a ser los responsables de establecer los controles internos que se deben aplicar, el monitoreo, con qué frecuencia se va o se deberá monitorear la información, ¿no? Para ello, pues, es importante atender a todo lo relacionado con el riesgo existente, es decir, la posibilidad que pueda tener el sujeto obligado no financiero de que pueda ser utilizado de forma directa o indirecta, ¿no?, a través de sus operaciones como un instrumento para realizar cualquiera de los delitos precedentes al blanqueo del capital o financiamiento del terrorismo, así como financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La gestión del riesgo es importante que ustedes así lo establezcan para poder identificar, evaluar y entender los riesgos asociados, ya sea clientes, con relación pues a los clientes hay que ver la transaccionalidad, la procedencia geográfica, es decir, la ubicación geográfica. Para ello es importante contar con una matriz de riesgo. Dentro de esa matriz de riesgo, cómo vamos a segmentar a nuestros clientes, ¿no? También, pues, el monitoreo de toda esta información, qué tipo de controles o políticas vamos a implementar para mitigar todos estos riesgos. Es importante tener claro que las obligaciones derivadas del régimen de prevención acarrean pues grandes responsabilidades. Otra de las obligaciones o las responsabilidades que se tiene como sujeto obligado no financiero es el registro. Registro ante la plataforma SSNF en línea, tal cual así lo establece el artículo 44 de Ley 124. También es importante que se cuente con una persona enlace, un oficial de cumplimiento, que también debe estar registrada ante la plataforma de la UAF. Y si a su vez este sujeto obligado no financiero es agente residente, también entonces tiene que registrarse ante la plataforma del RUF, es decir, el registro único de beneficiario final de personas jurídicas establecidas o constituidas en Panamá. Ya casi para ir finalizando, ¿no? Vamos a hablar brevemente acerca de las debidas diligencias que deben aplicárseles tanto a clientes, así como beneficiario final, y dependiendo pues también del sector, a los proveedores, ¿no? Para aplicar la debida diligencia es siempre, ¿no? Y es importante identificar, es decir, realizar una identificación adecuada, verificar la información, ¿no? La información debe ser lo más razonable, es decir, no solamente hay que quedarse que, como por ejemplo, que yo me llamo Ileana, sino que ustedes tienen que solicitar o de otra forma obtener información de que en efecto ustedes puedan verificar de que yo soy Ileana. ¿Cómo? Pueden solicitar documentos de identificaciones, ¿no? Ya sea cédula, si es nacional, pasaporte, si es un extranjero. Toda esta información nosotros debemos dejarla documentada, debe estar actualizada, dejarla documentada, resguardar la información por el periodo mínimo que establece la ley
que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, relación contractual o profesional con los clientes, y a su vez, pues, monitorear toda la información. La debida diligencia que le apliquemos, ya sea a clientes, personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Debemos aplicarla siempre, que se establezcan relaciones contractuales o de negocio con los clientes, o que se realice algún tipo de transacciones ocasionales por encima del umbral, que existan algún tipo de dudas sobre la veracidad o la precisión de los datos del cliente, entre otros. El decreto ejecutivo 35, ¿no? Al igual que las resoluciones sectoriales, establecen cuándo nosotros debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. El decreto establece que nosotros siempre debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas cuando los clientes o los beneficiarios finales sean personas expuestas políticamente, es decir, PEPs, ¿no? También cuando se manejen altos volúmenes o se realicen operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo, cuasi efectivo, es decir, que superan el umbral, $10,000 o más, cuando los clientes procedan de países listados como de alto riesgo, o que de conformidad con el Plan Nacional de Evaluación de Riesgo, los riesgos sean altos, o según la evaluación de riesgo que ustedes mismos deben realizar, si estos clientes son de riesgo alto, aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Para el caso, pues, de los beneficiarios final, también es importante identificarlos, verificarlos y dejarlos documentados. En el decreto ejecutivo 35, así como pues también en ley 129 y la ley 254, allí pues se ha establecido un concepto de beneficiario final. El beneficiario final siempre, siempre debe ser una persona natural. De acuerdo con el decreto 35, pues hay diversas formas como identificar al beneficiario final. Esto puede ser por medio de la propiedad o la participación accionaria, es decir, que aquella persona natural o personas naturales quienes posean el 25% o más de las acciones, ¿no? O de las participaciones o de los derechos a votos, se van a considerar como los beneficiarios finales. También otra de las formas para poder llegar a identificar al beneficiario final puede ser mediante aquella persona natural o personas naturales quienes ejerzan un control efectivo final sobre la persona jurídica o pues también aquellos que ocupen un cargo administrativo superiores, ¿no? Quienes al final pues tienen la potestad de tomar algún tipo de decisión. En tema de las debidas diligencias, una vez ustedes hayan agotado todos los mecanismos para abordar al cliente, para requerir información, pero si ya el cliente pues no se las brinda, no la colabora, no por más que ustedes hayan insistido, pues entonces habrá que aplicar el contenido del artículo 36 de Ley 23, que es la prohibición de establecer una relación o de realizar algún tipo de transacción y entonces pues tocará hacer un reporte de operación sospechosa que más adelante van a conversarle los compañeros del aula. También en temas de las debidas diligencias, hay que llegar a conocer la naturaleza del negocio del cliente, darle un seguimiento continuado a esa relación de negocio. Toda esta información, recuerden que siempre debe estar lo más actualizada posible y deben resguardarla o conservarla por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, relación contractual o profesional con el cliente.
Y por último está el tema de las sanciones que serán impuestas pues por el incumplimiento a la normativa. El decreto ejecutivo 35, al igual que el acuerdo JD 01-2021, establecen las sanciones que pueden ser de carácter administrativas o disciplinarias, así como financieras o pecuniarias. Las financieras o pecuniarias hoy día conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones. Estas se imponen pues en base a criterios que están previamente establecidos en normativa, decreto ejecutivo 35, como en el acuerdo JD 01-2021, que es el que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio, criterios que pueden ser en atención a la gravedad de la falta, al grado de reincidencia, a la magnitud del daño, ¿no? Así como al tamaño del sujeto obligado no financiero. Y dentro de las disciplinarias, pues podría conllevarse las cancelaciones, los retiros, las restricciones, las remociones de licencia, ¿no? Y también, pues, en el caso de los profesionales, también podrían entonces solicitársele la cancelación de la licencia o la idoneidad. En el caso de los abogados, pues, entonces habría que abrir un proceso o solicitarle a la sala cuarta que abra un proceso para que se suspenda ejercer la profesión por determinado periodo. Con esto, pues, termino mi intervención. Al final de las exposiciones, cualquiera que tenga alguna pregunta, con mucho gusto. Y le vamos entonces a brindar el pase a el licenciado Ricardo Moreno y a la ingeniera Vanessa Rodríguez, quienes nos van también a acompañar. Ellos pues son de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención de los Delitos relacionados con el blanqueo de capitales como el financiamiento del terrorismo. Agradecemos pues tanto a la licenciada Isabel Pérez, quien es la autoridad máxima de la unidad de análisis financiero, es decir, es la directora de esa unidad, así como también a la licenciada Rita Moreno, quienes pues nos brindan siempre su apoyo para dictar estas capacitaciones en conjunto. Sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a nuestros compañeros de la UAF, quienes van a hablarles de los reportes que hay que hacer ante esa institución. Buenos días y bienvenidos. Ya, licenciado, tiene habilitado el micrófono. Tiene que abrirlo ya, licenciado, en su computador. No le escucho.
¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, aquí teníamos de repente unos inconvenientes técnicos. Vamos a ver. A ver. Sea bienvenido, licenciado. Gracias, licenciada. Ahora sí, me escuchan y me ven. Sí. Okay, eso es lo importante. Ahora, bueno, que me escuchen y me ven está bien, pero ahora tengo entonces que compartir la presentación que vamos a pasar. Primero tenemos que hacer la salvedad de que la licenciada Vanessa no está con nosotros porque tuvo otra asignación. Así que van a tener que escucharme decir mi parte y también decir la parte de la licenciada Vanessa. Así que espero que tengan un poquito así de paciencia, porque bueno, ustedes saben que cada persona pues domina su tema, pero vamos a tratar de hacerlo, bueno, no mejor, porque mejor que la licenciada Vanessa no vamos a poder, pero por lo menos que se nos entienda sobre los temas que vamos a tratar. Ya la licenciada estuvo hablando sobre, de repente, algunos temas que vamos a también de repente, repetir sobre el riesgo, muy importante, y sobre la debida diligencia y cómo mitigar el riesgo. Creo que son temas importantes que se han tocado ya, la licenciada Liliana los toca, pero de todas maneras vamos a estar tocando nuevamente esos temas, así que hacemos la salvedad de repente si piensan que estamos de repente Es que tocando temas. van muy asociados, licenciado, tanto con la labor que ustedes hacen, así como con la de nosotros. Exactamente. Y por eso me encantó que tocara ese tema, porque también para que los sujetos obligados se den cuenta que no es que estemos, como dice, las aisladas, sino que siempre estamos complementados, porque lo que dice la superintendencia, pues de alguna forma afecta a la UAFI y viceversa. Entonces, estamos como quien dice conectados. Vamos a compartir, a ver, ahora tenemos a ver. Arriba hay un tablerito que dice compartir, ahí usted le da. Ahí estoy. Y busca la presentación donde esté y le da otro clic. Ahí. A ver. Acá. Bueno, yo la compartí. Espérate un momento. Sí. Yo la compartí. ¿Ah? Uy. O si tienen la presentación, arriba también dice compartir. Sí, vamos, estamos. Denos unos 3 Tranquilo, minutitos. licenciado. Ah. Dele tranquilito, no se preocupe. Sí, el link del formulario se encuentra en el chat. Allí ustedes solamente acceden a ese link, ¿no? Y lo llenan. Son preguntas bastante cortas. Este formulario es para todo aquel que desee, pues, obtener el certificado de participación. Ya ahora sí está la presentación del licenciado Ricardo Moreno. A ver si.
Licenciado, ahí mismo Sí. donde está ese PPT, ahí también dice, creo que compartir con Teams. Allí también. Pero están viendo la presentación. Sí, sí se ve. Es Voy a correcto, hacer sí, sí. sí, voy a hacer el intento porque la vez pasada no veían la presentación, pero no veían cómo corría. Ahora ven la otra diapositiva. Dice reporte de operaciones Ah, sospechosas, sí. exactamente, sí. Lo que pasa es que en otras capacitaciones solamente veían la primera y no veían. Nosotros sí veíamos cómo se iba desarrollando, pero las personas que estaban aparentemente viendo lo que nosotros veíamos, pero no estaban viendo eso, sino que veían la presentación estática. Así que espero que, bueno, primero que nada pedirles pues nuestras excusas por estas intromisiones tecnológicas que siempre suceden. Y como dijo la licenciada Ileana, vamos a estar tocando y vamos a estar hablando sobre los reportes que deben enviar los sujetos obligados a la unidad de análisis financiero. Importante, disculpen, importante porque y hemos estado en las capacitaciones que hemos dado en un tiempo para acá, hemos estado hablando sobre los reportes que debemos nosotros recibir de los sujetos obligados. Porque para que no se confundieran con algunos reportes que de repente deben enviar, el sujeto obligado debe enviar a la superintendencia, y por eso que pensamos nosotros que debíamos hablar hablar sobre los reportes que debemos nosotros recibir de los sujetos obligados. El primer reporte, y por no decir el reporte más importante, vamos a decir el reporte que nos ayuda en el análisis de la información que recibimos nosotros los sujetos obligados, es el reporte de operación sospechosa. En este reporte, el sujeto obligado, después que ha detectado una operación inusual, va a documentarla, va a tratar de darle una justificación. Cuando exista una justificación, entonces, no va a elevar esa operación inusual a una operación sospechosa, pero si no existe una explicación que deje satisfecho al sujeto obligado, entonces sí se debe elevar esa operación inusual a una operación sospechosa. Siempre una operación sospechosa va a iniciar con una operación inusual. ¿Por qué? Porque van a ser inusualidades que va a detectar el sujeto obligado y van a ser operaciones que de repente se van a alejar de lo que el cliente le indicó al sujeto obligado en la debida diligencia, y por eso es que la debida diligencia es tan importante, porque usted se va a dar cuenta de lo que el cliente le va a indicar sobre las transacciones que va a llevar con ustedes o sobre las operaciones que va a llevar con ustedes. Cuando eso no es así, o cuando el sujeto obligado se aleja un poco de lo que había indicado en la debida diligencia, entonces vamos a estar ante una inusualidad. Claro, el sujeto obligado tendrá que, el cliente tendrá que dar una explicación, porque el sujeto obligado le va a exigir una explicación en cuanto a por qué se está alejando de los patrones que había indicado en la debida diligencia. Así que es importante el reporte de operación sospechosa, importante la información que vamos nosotros a recibir de los sujetos obligados y que nos va a ayudar para llevar a cabo un análisis de esa información. Claro, lo primero que es una operación sospechosa. La ley 23 nos lo dice en el artículo 54. Cualquier hecho, transacción o operación que se sospeche que puede estar relacionada con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Que no pueda ser justificado o sustentado. Lo importante de la operación sospechosa es la gestión que haga el sujeto obligado sobre esa operación, que por supuesto va a ser primero una operación inusual, y que el cliente no pueda sustentar o justificar. Eso es lo principal. La ley 23 también nos indica, con independencia del monto. ¿Por qué con independencia del monto? Claro, cuando empezamos con estos problemas de blanqueo de capitales, con estas legislaciones, pensábamos, o los estudiosos del problema pensaban, en un momento dado, que
las operaciones, que debíamos tomar en cuenta las operaciones de grandes montos, porque eran las operaciones que a simple vista podía ser que estuvieran relacionadas con estos delitos. Claro, las organizaciones criminales se dieron cuenta que el monto era importante, así que lo que hicieron fue, ok, si el monto para ustedes va a ser importante, lo que voy a hacer es llevar a cabo transacciones con montos que no sean tan, digamos, tan importantes, como decir así, con montos que no llamen la atención. Y entonces eso no va a ser un motivo para que la transacción se considere una transacción inusual. Por eso se dictaminó que, con independencia del monto, o sea, que usted puede tener operaciones de un monto, digamos, montos bajos, pero eso va a ser, digo, por supuesto que de repente operaciones de montos altos le va a llamar la atención, pero lo importante es transacciones que no puedan ser justificadas o sustentadas. Eso debe ser lo importante. También el monto lo voy a tomar en cuenta, por supuesto. Pero lo importante de la operación sospechosa es esa operación que no pueda ser justificada o sustentada. Claro, lo que todo se pregunta, digamos, el sujeto obligado se preguntará, bueno, pero ¿cuándo hacer un ROS? Y por eso dijimos que es importante, importante todo lo que dijo la licenciada Iliana sobre la debida diligencia. ¿Por qué? Porque cuando usted usted se va a encontrar con una operación inusual, entonces usted la va a detectar. ¿Por qué? Porque usted va a tener controles. Controles que le van a indicar en un momento dado si una operación pues, no está establecida dentro de los parámetros que usted ya definió a través de la debida diligencia de ese cliente. Y bueno, cuando veíamos la presentación de la licenciada Eliana, nos decíamos que, bueno, sí, es importante que la licenciada Eliana lo diga porque también nosotros lo vamos a reforzar cuando hablemos sobre el cumplimiento y los controles que van a llevar a un sujeto obligado en un momento dado a establecer, primero, que está ante una operación inusual y segundo, que está luego ante una operación sospechosa. Así que es muy importante el enfoque basado en riesgo. ¿Qué pasa? Usted de repente tiene tantos clientes, bueno, no sé, me imagino que sí, tantos clientes que usted no puede supervisarlos todos a la vez. Entonces usted tiene que basar su enfoque en un momento dado de prevención y supervisión, basado su enfoque en el riesgo. Los clientes que usted ha considerado que tienen mayor riesgo, entonces esos son los clientes que usted de repente le va a tomar un poquito más de consideración en cuanto a la supervisión. Y como dijo la licenciada Eliana, si usted está ante clientes que realmente no provienen de lugares que están establecidos como alto riesgo, no llevan a cabo transacciones con otras jurisdicciones que también se establecen como alto riesgo, entonces ese cliente para usted no es de alto riesgo y usted puede hacerle una supervisión simplificada. Por eso es que es importante el enfoque avanzado en riesgo, porque así le va a dar a usted primero la comprensión de los riesgos que usted tiene ante sus clientes. Y segundo, le va a permitir adoptar medidas de prevención y supervisión que van a estar acordes con la naturaleza de esos clientes. Así que usted se va a focalizar, o sea, va a focalizar sus esfuerzos de manera efectiva. A focalizar sus esfuerzos en esos clientes que usted considera que son de alto riesgo. Eso no significa que a los otros clientes no va a hacer una supervisión. Por supuesto que lo va a tener y va a tener controles. Pero a los que usted considera de alto riesgo, bueno, esos son los que van entonces siempre a monitorear qué están haciendo y van a tener entonces algunas otras medidas, algunos otros controles un poquito más fuertes o efectivos que los clientes que usted considera de bajo riesgo. Claro, también, como indicó la licenciada Eliana, tiene que tener usted sus mitigadores de riesgo, que son los controles internos que usted va a establecer para minimizar o reducir la exposición a los riesgos. El riesgo usted no puede eliminarlo. El riesgo usted puede minimizarlo, porque siempre va a haber digamos, siempre va a existir el riesgo. Siempre va a haber digamos, un porcentaje de riesgo que va a estar ahí latente. Así que usted lo que hace es minimizar ese riesgo y reducir esa exposición a riesgos que usted ha identificado y cuantificado. ¿Okay?
Y así usted va a administrar mejor la cartera de clientes que va usted a tener. Y a lo que vamos, la debida diligencia, que es lo que me va a indicar a mí. Entonces, el riesgo al cual yo puedo indicar que me puede exponer ese cliente. Y la ley 23 lo indica, conjunto de normas, de políticas, de procedimientos, de procesos y gestiones que permitan un conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final, como les dijo la licenciada Iliana, que siempre va a ser una persona natural. Tenemos que tomar en cuenta el perfil financiero y transaccional para entonces nosotros levantar una debida diligencia de ese cliente. La debida diligencia nos va a indicar qué es lo que aparentemente el cliente quiere, o sea, qué relación quiere tener con nosotros. Si el cliente se aleja de esa debida diligencia que hemos nosotros levantado, entonces podemos decir que estamos ante una inusualidad. Pero importante, como les dijo la licenciada Iliana, para detectar un ROS primero tenemos que tener controles. Si no tenemos controles, no vamos a detectar, perdón, una operación sospechosa o una operación inusual, no vamos a detectarla. Esos controles van a estar enfocados, van a estar basados en un enfoque basado en riesgo. Voy a tener mitigadores de esos riesgos y esos riesgos van a surgir de la debida diligencia que yo haga de mis clientes. Así que todo va a estar enfocado a través de la debida diligencia al riesgo que voy a tener con esos clientes y a los mitigadores que voy a tener para minimizar esos riesgos. Así que lo primero, tenemos que tener controles. Y la ley 23 nos indica, los sujetos obligados deberán obtener información y documentación relacionada con el perfil financiero y transaccional de sus clientes. Eso. Claro, el perfil financiero son las actividades económicas que lleva a cabo el cliente, como también se lo indicó la licenciada Eliana. El perfil transaccional es la forma en que el cliente transacciona con el sujeto obligado. ¿Okay? Entonces, estos dos perfiles tienen que estar relacionados y tienen que ir acorde. No puede ser que yo tenga un perfil financiero con un cliente con un perfil financiero con una actividad económica o comercial que no le dé unos ingresos altos, pero por otro lado, con su perfil transaccional estoy viendo que está llevando a cabo transacciones con un monto bastante elevado. Así que tienen que estar consonos tanto el perfil financiero como el perfil transaccional. Puede ser que usted, como sujeto obligado no financiero, no tenga un cliente que va a llevar a cabo con usted un perfil transaccional, pero de alguna u otra forma usted tiene que saber cuáles son las actividades de ese cliente, cómo genera ese cliente sus ingresos y tomando en cuenta entonces esos ingresos, también usted se va a dar cuenta si ese cliente, su perfil transaccional es consono con ese perfil financiero que usted levantó a través de la debida diligencia. Ya tengo los controles. Esos controles me van a permitir, entonces, identificar si hay alguna inusualidad en las transacciones que yo llevo a cabo o la relación que llevo a cabo con ese cliente. Claro, como les dije, lo primero que vamos a hacer es detectar una operación inusual que nos va a llevar entonces, tomando en cuenta el análisis y la gestión que haga el sujeto obligado para que el cliente le indique por qué está llevando a cabo esas inusualidades, entonces me va a decir a mí si elevo esa inusualidad a una sospecha o de repente el cliente me da todas las luces como para indicar, para que yo piense que no, eso tiene una explicación y simplemente es una inusualidad, algo que el cliente llevó a cabo que se alejó de los parámetros que yo había establecido, pero el cliente me dio una justificación para eso. Pero bueno, una operación inusual, dígame. Licenciado Ricardo, disculpe que lo interrumpa, Ajá. pero no se está pasando ahorita en las presentaciones, solo quedó en la segunda. Eso es lo que Filmina. yo le... Quedamos en análisis y quedamos en la operación inusual. Es correcto, ahí se Ah, ve, operación inusual. ajá. Entonces, bueno, hablamos sobre el decreto ejecutivo 35, que también la licenciada Eliana ha hablado sobre él, que hablaba sobre las operaciones inusuales,
que no guarda relación con la actividad declarada del cliente, no es consona con el perfil financiero y transaccional, no coincide con los parámetros que fueron previamente establecidos, por supuesto, en la debida diligencia, y lo más importante, que no se obtiene explicación o justificación que se considere razonable. Así que lo más importante, como dijimos, es la justificación que haga el cliente sobre la transacción que se está considerando en este momento una inusualidad. Lo que de repente puede traer un poco de confusión y un poco digamos, problema es confirmar o descartar la inusualidad. Pero claro, el sujeto obligado es el que debe entonces descartar o confirmar la inusualidad, y si confirma una inusualidad, entonces debe elevarla a una operación sospechosa. Y bueno, los sujetos obligados siempre nos preguntan, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y nosotros le decimos en la UAS que, bueno, la idea es sentirse cómodo con lo que está haciendo el cliente. Que el cliente le da una explicación y usted no se siente muy cómodo con esa explicación y luego tiene que volver a preguntarle y pedirle más información, usted ya se da cuenta de que no hay una explicación y el cliente o no quiere dársela o no puede dársela. Así que en ese momento, como quien dice, ante todo pronóstico, el sujeto obligado debe entonces confirmar esa inusualidad. Pero si usted le pregunta a su cliente y de repente el cliente le da una explicación y usted con eso queda satisfecho, y usted le pide información y el cliente se la da sin ningún problema, entonces usted va a descartar esa operación inusual. ¿Por qué? Porque tiene una explicación. Claro, y entonces llegamos al examen especial, que es de la ley 23, que nos dice en el artículo 41. Los sujetos obligados deberán examinar con especial atención cualquier hecho, operación o transacción que con independencia de su cuantía que se considere inusual. Vamos a estar ante esa inusualidad y el sujeto obligado debe entonces examinar con especial atención ese hecho, operación o transacción que considera inusual. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente enviaban inusualidades. Claro, teníamos nosotros que recibir toda la información porque la recibíamos en papel. Pero a veces el sujeto obligado enviaba inusualidades sin hacer la gestión para descartar o confirmar esa inusualidad. Por eso es importante la gestión que haga el sujeto obligado de esa inusualidad. Y el decreto 35 nos lo dice en su artículo 25. Posterior a realizar una gestión, o sea, eso quiere decir que el sujeto obligado debió realizar una gestión para tratar de considerar si esa inusualidad tenía una explicación o no. Como ya indicamos anteriormente, recibíamos reportes de operaciones inusuales. ¿Por qué? Porque el sujeto obligado no hacía una gestión o no trataba de hacer un análisis o no trataba de que el cliente le indicara, pues, por qué o le justificara por qué estaba llevando a cabo esas operaciones que se alejaban del perfil financiero transaccional y de la debida diligencia que se levantó de ese cliente. Así que ahora el sujeto obligado debe hacer una gestión para considerar si se encuentra ante una operación sospechosa y reportar inmediatamente a la UAF esa operación. ¿Qué significa reportar inmediatamente? Significa que se detectó la operación inusual, se tiene toda la información de ese cliente, se documenta la gestión que se ha hecho para que ese cliente le justifique esa inusualidad. Y como el cliente no ha podido justificar esa inusualidad, usted puede inmediatamente, ¿por qué? Porque usted tiene ya todos los elementos, tiene toda la información de ese cliente, puede documentar la gestión que ha hecho para tratar de que ese cliente le dé una justificación de esa operación. Así que usted inmediatamente puede enviar esa información a la unidad de análisis financiero, por supuesto, a través de la plataforma UAF en línea. También el decreto 35 nos indica que el sujeto obligado debe llevar un registro de cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado y también las operaciones tentativas, como quien dice.
Si un cliente de repente quiere empezar una relación comercial o financiera con usted, pero de repente usted empieza a hacerle preguntas para levantar la debida diligencia de ese cliente y el cliente no se siente cómodo con el hecho de que usted le esté haciendo tantas preguntas o no quiere proporcionar información para actualizar o no quiere proporcionar información para levantar la debida diligencia que usted tiene que hacer, entonces esa va a ser una tentativa de operación. Puede ser que el cliente le diga, mire, yo no quiero ya, vamos a dejar esto aquí porque usted me está haciendo demasiadas preguntas y no tengo por qué contestar tantas cosas y no tengo por qué dar tanta información. Entonces, como dijo también la licenciada Eliana, esa es una tentativa. Puede ser que usted no llevó a cabo, no llegó a entablar una relación como tal con ese cliente, pero usted puede enviar un reporte de operación sospechosa indicándonos que, ok, wow, te envío esta tentativa de operación y te envío la información, que de repente no va a ser una información, no va a tener usted tanta información como cuando usted lleva a cabo una relación, ya que tiene una relación con ese cliente, pero es importante que nos indique que es una tentativa porque nosotros entonces vamos a saber que usted no va a enviar tanta información y no pensamos que está enviando un reporte de operación sospechosa con poca información. Así que es importante que nos indique si en algún momento usted se encuentra con un cliente que quiere entablar una relación con usted, pero de repente dice, oh, ok, no, porque tengo que darte mucha información y no quiero, entonces usted puede enviar un reporte de operación sospechosa como una tentativa de operación. ¿Cuándo hacer un ROS? Tengo los controles que me van a indicar entonces en un momento dado si voy a estar ante una inusualidad. Identifico una inusualidad, pero tengo que hacer una gestión y un análisis para establecer si esa inusualidad tiene una explicación, porque puede tenerla, o no tiene una explicación. En ese momento, confirmo, por supuesto, si no hay una explicación, confirmo la operación inusual, la elevo a una operación sospechosa e inmediatamente envío un reporte de operación sospechosa a la unidad de análisis financiero. Lo ideal, como quien dice, quisiéramos nosotros recibir reportes de operación sospechosas de calidad, o sea, que cumplan los principios, un principio de integridad, o sea, que tenga toda la información que usted nos pueda proporcionar sobre ese cliente que usted está reportando, que sean precisos, o sea, que nos tienen que indicar, bueno, la integridad es el análisis que usted ha hecho de la gestión que hizo sobre esa operación. Precisión, el hecho de que usted nos va a enviar toda la información que tiene sobre ese cliente, y por supuesto la oportunidad es que usted va a enviar inmediatamente esa información a la unidad de análisis financiero. Va a anexar la mayor cantidad de documentación, porque esa documentación nos va a servir a nosotros para nuestros análisis. ¿Okay? Tratar de enviar la documentación lo más actualizada posible, para no tener entonces nosotros que pedir luego información o actualizar información o pedirle al sujeto obligado que nos actualice cierta información. Pero lo más importante es la narrativa de la operación sospechosa que usted puede hacer. Nos puede indicar a través de esa narrativa lo que está sucediendo. Recuerde que no somos nosotros los que estamos ante el sujeto, ante el cliente. El sujeto obligado es el que está ante el cliente. Así que es importante la narrativa que nos hagan de la operación sospechosa y, claro, esa narrativa tiene que estar también relacionada con la documentación que nos va a enviar el sujeto obligado. Aquí le damos una pantalla de lo que usted se va a ver cuando entre a enviar un nuevo ROS. Para enviar un ROS usted tiene que tener su código WAF. Tiene que estar registrado en la unidad de análisis financiero. Si no lo ha hecho, puede contactarse o puede llamar al 514-0100, contactarse con el Contact Center y ahí le van a indicar cuáles van a ser los pasos que debe usted seguir para registrarse y obtener su código WAF. Es importante que tenga su código WAF. ¿Por qué? Porque el código WAF le va a permitir enviar un nuevo ROS, ¿ok?
que va a hacer, digamos, a través de la plataforma WAF en línea. La misma plataforma lo va a ir guiando. Y de todas maneras, también existen manuales que pueden bajar de la página web de la unidad, y esos manuales también le van a indicar si tienen algún problema o si tienen, digamos, lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que deben hacer para enviar un nuevo ROS. Y cualquier pregunta, cualquier duda, también pueden comunicarse con el contact center, que les va a indicar paso a paso cómo enviar. Primero, si no está registrado, cómo registrarse. Y segundo, si quieren enviar un ROS, cómo deben hacer para enviar un reporte de operación sospechosa. Bien, aparte del reporte de operaciones sospechosas, debemos recibir un reporte de transacciones en efectivo. El reporte de transacciones en efectivo, ¿qué es? Es un reporte de las transacciones que usted va a recibir en efectivo igual o mayores a 10,000 balboas en una semana por un cliente. O sea, vamos a suponer, un cliente le va con $10,000 un día y quiere, ok, estos son los $10,000 por la transacción que voy a hacer. Entonces, usted tiene que reportar a ese cliente a través de la plataforma WAF en línea, a través de un reporte de transacciones en efectivo, por cliente en una semana. Si usted tiene varios clientes que en una semana sumados, llegan a efectuar transacciones mayor de 10,000 o 10,000, pero son varios clientes, entonces eso no se toma en cuenta. Tiene que ser un solo cliente en una semana que lleva a cabo transacciones igual o mayores de 10,000. También hablamos del cuasi efectivo. ¿El cuasi efectivo qué son? El cuasi efectivo son los cheques de gerencia, cheques de viajero y órdenes de pago librados al portador. Ya prácticamente en la plaza no se dan cheques de gerencia librados al portador. Nos han indicado que son bastante raros que se gire un cheque de gerencia librado al portador. Pero, por ejemplo, si llega una persona que tiene un cheque, pero está girado a su institución o a su empresa, eso no se considera cuasi efectivo porque el cheque está girado a nombre de su empresa. También si está girado a nombre de una persona natural, a nombre de una persona, tampoco se considera cuasi efectivo. Tiene que ser librado al portador para que sea considerado como cuasi efectivo, y tiene que ser, por supuesto, por un monto igual o mayor a 10,000. Claro, ahí va a haber sujetos obligados que no van a tener transacciones en efectivo. De repente, sus políticas de negocio dicen, no, yo no quiero efectivo porque no quiero tener problemas con esta cuestión de estar reportando, que si la declaración en efectivo, que si puedo, si no puedo, si debo, si no debo. Entonces se acogen a declaraciones juradas. ¿Por qué la declaración jurada es importante? Porque evita que el sujeto obligado, porque anteriormente lo hacían, el sujeto obligado envíe reportes de transacciones en efectivo en cero. Si ustedes en su empresa no reciben efectivo, entonces usted puede acogerse a una declaración jurada, ya sea semestral o ya sea jurada definitiva. Cualquier información que usted quiera saber sobre las declaraciones juradas, ya sea semestral o la declaración jurada definitiva, puede llamar al 514-0100 y preguntar por el Departamento de Asesoría Legal. ¿Okay? Pero a grosso modo, en el Departamento de Asesoría Legal le van a indicar cuáles son los pasos que debe usted hacer para acogerse ya sea a una declaración semestral o a una declaración definitiva. La declaración semestral es cuando usted ocasionalmente puede ser que lleve a cabo transacciones en efectivo o cuasi efectivo. Y lo va a comunicar cada 6 meses. Cada 6 meses. Entendiéndose que la fecha de corte semestral serán los días 30 de julio y 31 de diciembre. Pero vamos a suponer, bueno, esta declaración semestral es en papel simple, no tiene que ser papel notariado, simplemente para dar fe de que, digamos, la firma de las personas, que creo que a través del notario, del papel simple, pueden dar fe de que la firma, pues, de la persona, digamos, el agente residente o la persona encargada de la empresa. Pero lo importante, si usted no lleva a cabo transacciones en efectivo, usted puede acogerse a una declaración jurada definitiva. Esta se envía una sola vez
Claro, los correos se habilitan los 10 primeros días hábiles del mes. Por ejemplo, ya octubre, creo que ya pasaron sí, ya pasaron los 10 primeros días hábiles del mes. Si usted quiere acogerse a una declaración jurada definitiva, tendría que enviarla entonces los 10 primeros días hábiles de noviembre, tomando en cuenta todos los días libres que vamos a tener ahora en noviembre. Y la declaración jurada definitiva se envía una sola vez. Si usted se acoge a una declaración jurada definitiva, pues tiene que ser una declaración jurada notariada, pero se acoge una sola vez y no tiene que preocuparse en luego enviar más reporte de transacciones en efectivo, porque no va a enviar, la idea es que no envíe reporte de transacciones en efectivo en cero. Usted se acoja a su declaración jurada definitiva y no va a tener ningún problema con el supervisor, porque nosotros vamos a tener entonces la información y se la vamos a brindar al supervisor. Cualquier pregunta, cualquier duda, envíen, digamos, llamen 514-0100 y comuníquense con el Departamento de Asesoría Legal, que ellos están dispuestos a indicarles cuál es lo que tienen que hacer para acogerse a una declaración jurada semestral o a una declaración jurada definitiva. Ok, el tercer, reporte que debemos nosotros recibir son las respuestas a las listas ONU. Las listas ONU son listas que emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre personas que están de alguna forma relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Así que usted recibe la lista ONU, claro. Por eso es que es importante que usted se registre en la unidad de análisis financiero. ¿Por qué? Porque la unidad de análisis financiero recibe estas listas a través de la Cancillería y tiene que diseminarlas a todos los sujetos obligados que están registrados en la plataforma WAF en línea. Así que usted recibe esas listas y lo único que tiene que hacer es verificar si alguna de esas personas en un momento dado o tiene relación con usted o han tenido relación anteriormente con usted. Si no es así, entonces usted envía una respuesta no y ahí acaba el proceso. Si en algún momento usted tiene alguna relación o ha tenido, entonces usted tiene que enviar un sí y esa información entonces tiene que llegar a la unidad. Nosotros tenemos entonces que compartirla con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de congelamiento preventivo en el caso tal de que usted tenga algunos bienes de esa persona y esos bienes tienen que ser congelados, pero es un congelamiento preventivo. ¿Por qué? Porque el congelamiento entonces lo va a afirmar o reafirmar la sala de la Corte Suprema de Justicia. ¿Okay? Así que, bueno, no hemos tenido un positivo. Cada vez que hay un positivo, llamamos nosotros al sujeto obligado para estar seguros de que ha indicado que tiene el cliente, esa persona que está enlistada, pero por regla general han sido falsos positivos, así que no hemos tenido todavía un positivo como para entonces activar todo el proceso del congelamiento preventivo. Claro, las respuestas a las listas ONU están relacionadas con personas que tienen que ver con el financiamiento del terrorismo o el terrorismo. Por eso pensamos nosotros, y vamos a verlo así bastante rápido porque ya se nos viene el tiempo encima, pensamos nosotros que tenemos que hablar sobre el financiamiento. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Asistencia, apoyo, conspiración, que forma indirecta o directa, ¿okay? Pues se llevan a cabo para cometer actos terroristas. O sea, es fondos que se coleccionan con la intención que se usen esos fondos para llevar a cabo estos actos. Hay una diferencia entre financiamiento y el terrorismo. ¿Okay? El terrorismo es una acción premeditada y que pretende crear un clima de terror que va dirigido hacia un público objetivo que es mucho más amplio de las víctimas que pueden en un momento dado causados por la violencia de estos actos. Por supuesto, el terrorismo puede atacar objetivos simbólicos de los países. Por ejemplo, cuando se atacaron las Torres Gemelas, pues fueron atacados porque Nueva York era como el centro financiero y las Torres Gemelas pues, se consideraban como el centro financiero de la ciudad, por eso que fueron atacadas. Los actos de violencia cometidos son considerados por la sociedad como violaciones, por supuesto, a las normas sociales y por la regla general, cuando se llevan a cabo estos actos terroristas, se trata de influir de alguna forma en el proceder político.
Pero una cosa es el terrorismo, o sea, una cosa es la acción terrorista y otra cosa es el financiamiento. El financiamiento son los fondos que se van a utilizar para llevar a cabo estas acciones terroristas. El financiamiento es el uso de fondos financieros para estas acciones. Lo más importante es que estos fondos pueden provenir de actividades lícitas e ilícitas. Cuando hablamos de blanqueo, los fondos provienen de actividades ilícitas. Cuando hablamos de financiamiento de terrorismo, los fondos pueden provenir de actividades tanto lícitas como ilícitas. O sea, puede haber estados que promuevan y ayuden a estas organizaciones terroristas para llevar a cabo estas acciones. Puede ser que existan empresas que, digamos, que lleven a cabo actividades totalmente legales, pero que un porcentaje de sus ingresos se pueda desviar hacia estas organizaciones terroristas. ¿Okay? Por eso es que las actividades pueden ser tanto lícitas como ilícitas. El propósito es ocultar que los fondos van a ser utilizados por organizaciones terroristas en acciones terroristas. Importante, los montos transaccionales son pequeños. Por eso es que decíamos que es importante que la ley 23 indique que las operaciones sospechosas puede ser que se lleven a cabo por transacciones pequeñas, porque estos pueden ser que se estén moviendo montos pequeños y al final esos montos sean utilizados en acciones terroristas, porque claro, montos pequeños que se van acumulando en los lugares donde se van a llevar a cabo estas acciones, puede entonces que estos fondos, cuando ya se consideren que están, digamos, que se pueden utilizar, sean utilizadas entonces para estas acciones terroristas. Los fondos para el financiamiento del terrorismo no retornan, así como, digamos, en el blanqueo de capital, deben retornar a las organizaciones criminales. Los fondos en estos, digamos, de financiamiento del terrorismo no regresan a las organizaciones terroristas, sino que son utilizadas para llevar a cabo estas acciones. Muy rápido, las etapas del financiamiento, así como el blanqueo tiene sus etapas, el financiamiento tiene sus etapas. Primero, recaudar los fondos, tanto de financiamientos legales como ilegales. Luego, disponer estos fondos a moverlos a lugares para ocultar su uso final y la ejecución del acto terrorista. ¿Por qué es importante que definamos qué es terrorismo y qué es financiamiento de terrorismo? Nosotros en el 2017, digamos, el país, la República de Panamá, pues llevó a cabo su evaluación nacional de riesgos, o sea, evaluación nacional de todo el sistema financiero. Y en el capítulo 5, que tenía que ver con el financiamiento, dictaminamos que teníamos un nivel de riesgo bajo para el financiamiento. ¿Pero por qué? Porque teníamos ausencia de actividad terrorista y ausencia de organizaciones terroristas. Claro, el planteamiento no fue el indicado. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una ausencia de actividad terrorista o de organizaciones terroristas, eso no quiere decir que no se puede estar utilizando nuestro sistema financiero para financiar el terrorismo, o sea, para mover fondos hacia estas acciones terroristas que no necesariamente se van a llevar a cabo aquí. Así que tuvimos que replantearnos nuevamente y actualizar el capítulo 5, tomar en cuenta otros riesgos, como el hecho de que podamos mover rápidamente fondos hacia otras jurisdicciones, que se crean aquí sociedades anónimas que se pueden estar utilizando en otras jurisdicciones de forma legal, pero que esos fondos obtenidos de forma legal pueden estar entonces desviándose hacia estas acciones terroristas. Tenemos zonas libres y zonas francas que tienen relación con todos estos países y tenemos que tomar en cuenta también considerar esta acción, considerar el hecho de que tenemos nosotros el dólar norteamericano, que es el que es circulante, y también el hecho de que pues la posición geográfica del país. Todos esos elementos nos llevó entonces a actualizar el capítulo y dictaminar que tenemos un nivel de riesgo medio en cuanto al financiamiento del terrorismo. Bueno, ya para terminar, tenemos un catálogo de tipologías. Queremos pues que entren a nuestra página web. Se van a encontrar el catálogo de tipologías que están actualizadas hasta marzo de 2023. No solamente pues queremos que entren y vean las tipologías que estamos ahí definiendo, sino que vamos en un futuro vamos a tener entonces capacitaciones donde vamos a hablar, bueno, el departamento de análisis estratégico es que va a hablar sobre estas tipologías y de repente, claro, no va a poder hablar de todas, pero para que tengan pues una idea de lo que puede estar sucediendo en nuestro país. Estamos en todas las redes sociales, Facebook,
Twitter, la red X. Pueden contactarnos a través del correo info_waf@waf.co.pa. El email de Contact Center, si pueden, si tienen alguna pregunta, si quieren saber cómo registrarse en la UAF, es el contactcenter@waf.co.pa. Y por supuesto nuestros teléfonos 514-0100, 514-0117 y pues cualquier pregunta, cualquier duda, vamos a estar a la orden siempre.